22, esto que es nuestro Río Negro. Le comentamos a la audiencia que hay un despliegue operativo acá del equipo de la televisión comunitaria, de nuestro reportero gráfico, Julián Remolins, y Pablo Pañanao, que también se suma al equipo. Ya se encuentra con nosotros, como ya la habíamos saludado a Liliana. En este espacio que es para conocer y conocernos, le vamos a preguntar a Liliana Alvarado de dónde viene, si es nacida en Cinco Saltos y cuál es más o menos su recorrido. ¿En mi vida? En su vida. Bueno, yo nací en Cinco Saltos. Hice toda digamos, toda la primaria, secundaria en Cinco Saltos. Después tuve 2 hijos. Mi carrera de abogada la hice de grande. Yo empecé de grande la carrera de abogacía, estudié en Roca, viajaba a Roca, trabajaba en la municipalidad, terminaba en la municipalidad, viajaba a Roca. Hice la carrera de abogacía, me llevó más años que al resto. Y realmente, bueno, fue esa, digamos, trabajando paralelamente en la municipalidad. Nick, nacida de criada. ¿Y cuál es un poco la trayectoria política? O sea, ¿cómo fue que este salto a la política? Política, yo cuando era mucho más joven, porque ahora sigo siendo joven. Mucho más joven, claro. Yo era mucho más joven. Milité en el Partido Justicialista. Después, bueno, por razones de que la familia o el tema de mi carrera, es decir, yo tenía prácticamente mi vida transcurrió entre estudiar, criar a mis hijos, trabajar y estudiar. Esa fue gran parte de mi vida, ¿no? Trabajar en la municipalidad, yo siempre soy una agradecida porque la municipalidad a mí me permitió ir a la universidad pública también, es decir, uno siente un deber hacia la comunidad, de devolver algo de lo que de alguna manera uno logró estando en la municipalidad. El horario a mí me permitía salir de la municipalidad y inmediatamente me iba a Roca, volvía tarde, al otro día empezar de nuevo a trabajar. Mis hijos los crié sola, es decir, yo me separé del padre de mis hijos cuando ellos tenían 6 años la mayor y 4 el menor, así que prácticamente crecieron viendo a mí estudiar, digamos, ¿no? Así que, y después, digamos, como cargo político fue en la época del 2004 al 2007, 2003-2007, perdón, fui secretaria de gobierno, digamos, de alguna manera por la experiencia que uno tenía en la carrera municipal. Yo en la carrera municipal entré en mesa de entrada del municipio, atendía a la gente, daba la audiencia, lo que hace en la parte administrativa, y después con los años fui rindiendo concursos, llegué a la dirección de gobierno, que es el cargo máximo dentro del Plata Permanente, ser directora de gobierno. Después de eso, la primera incursión así política fue la Secretaría de Gobierno, en ese periodo de gobierno. Después ya seguí con mi estudio y seguí trabajando en la municipalidad. Hice la especialización de Derecho Administrativo también paralelamente, hice mediación familiar también en conflictos familiares, así que es un poco lo profesional. ¿Qué te motivó un poco a esto de ir como candidata a intendenta de la ciudad de Cinco Saltos? Creo que tiene que ver, no sé si por ahí hablabas vos recién al principio del programa de recambio generacional. Yo creo que, si bien uno no es de la juventud de la que vos aludías en el libro que hablaba José Ingeniero, creo que tiene que ver con el hecho de que por ahí tiene la posibilidad de que tenemos algunos de que no tenemos, digamos, carrera política, si se quiere de alguna manera. Tenemos carrera en política de la vida o del estudio, otro tipo de formación, ¿no? Y hacemos política de otra manera. Yo creo que tiene que ver con eso, el hecho de que para mí fue un desafío ser secretaria de gobierno cuando me convocaron en su momento, y eso me sirvió de mucha experiencia. Y bueno, uno va midiendo las capacidades de uno para poder ocupar tal o cual lugar, ¿no?, de responsabilidad. Sinceramente, cuando me propusieron del Frente para la Victoria, tanto el gobernador actual, Alberto Beretilnec, como el doctor Carlos Soria, que en ese momento eran los 2 candidatos del Frente para la Victoria, que después ganó, ellos me propusieron si yo quería ser la intendenta de Cinco Saltos. Así fue la propuesta. Y bueno, y empecé a andar en ese camino. Después hubo, por supuesto, la no aceptación por parte del PJ en Cinco Saltos de que yo fuera como candidata. No había forma de juntar el PJ con la propuesta que yo quería hacer. Era otra cosa, queríamos hacer una política diferente, que creíamos que hacía falta, pero no porque se nos ocurría a nosotros, sino porque el hecho de estar cerca uno en ese lugar de la municipalidad, uno tiene
digamos, de conocimiento de lo que la gente demanda o lo que la gente quiere o lo que la gente espera. Creo que por ahí tiene que ver un poco ese conocimiento, ¿no? Y a partir de allí fue que, bueno, se parte el Frente para la Victoria en Cinco Saltos, yo voy con el Frente Grande y queda el PJ. Y bueno, y las elecciones nos impusimos y ganamos, de hecho el PJ quedó cuarto, segundo quedó la UCR, tercero el PPR, y bueno, la elección fue la primera elección donde se elegía intendente y consejo deliberante, porque la carta orgánica nuestra anterior era consejo municipal, donde había un presidente del consejo que, digamos, necesitaba del consejo para funcionar. Como eso se hizo una convencional y se modificó la carta orgánica, se dividió el poder ejecutivo y legislativo. Yo encabezo el poder ejecutivo y gano las elecciones, cosa que no me pasa con el consejo deliberante. El consejo deliberante pierde la elección con el radicalismo. Yo tengo un presidente del consejo que es radical. Entonces el Tribunal de Cuentas lo encabeza un radical. Hay que convivir. No se convive realmente, no se convive, es difícil, el quiebre de lanzas pasó más pronto de lo que uno hubiera imaginado. Yo realmente pensé al principio de la gestión que se podía consensuar, porque desde el discurso en el momento de la campaña todos dijimos lo mismo: lo mejor para Cinco Saltos, claro, trabajar por Cinco Saltos, es decir, más allá de que pierdas o no la elección, sumar ideas y trabajar juntos. Y bueno, yo esa la creí, como creo que la cree el pueblo cuando escucha a los candidatos decir eso. Yo, desde mí, traté de todas las formas de no defraudar, a pesar de la adversidad del clima que a mí me toca vivir. Yo tengo un Tribunal de Cuentas que mostró automáticamente, apenas asumido, muy poco. Nosotros entramos con un municipio ocupado por ATE. Sí. Bueno, el conflicto terminó, ellos tomaron la municipalidad y bueno, terminó en una, digamos, la aparición intervino el juez, en ese momento juez penal, porque había habían impedido que el camión que recolectaba los residuos saliera del corralón. Entonces ahí interviene el juez y bueno, termina con que ellos se van detenidos y se desocupa la municipalidad. Liliana, respecto a lo vivido en Cinco Saltos, ¿cómo impactó y cómo vivió la comunidad el tema del cierre de Indupa? Bueno, eso es mucho mayor, mucho más atrás, digamos, de la historia esta. El desmantelamiento de Indupa comienza en el 95. Cuando aparecen las leyes ambientales, empieza Indupa a desmantelar e irse para Bahía Blanca. Después fue cada vez más ahondándose la caída, y finalmente creo que en el 2001 ya prácticamente Indupa quedó, que es Imextrade, ¿no? Ex Indupa. No, y dejó un pasivo aparte. Dejó un pasivo del cual. Pero fíjate vos, cuando hablan, de alguna manera hablan de los que cuidan el medio ambiente. Yo te voy a contar cómo se abre la auditoría de Indupa. Yo era secretaria de gobierno, 2006, febrero de 2006. Yo era secretaria de gobierno. La coordinadora de comercio, la técnica María Isabel Abad en ese momento, detectan un camión que salía de la ex Indupa, Imextrade, un camión cargado. Entonces el inspector lo para, revisa, pide los papeles, y eso era carbón que iba a ser tratado, que había sido tratado supuestamente, y ahí iba a ser parte del enterramiento que tenía Indupa en un sector que estaba habilitado para cuando se hizo, aprobado por la auditoría, ese lugar de enterramiento. Cuando nosotros detectamos y empezamos a hacerle, se preocupó mucho la coordinadora. Ese fue un momento clave. ¿Por qué digo clave? Porque podría haber dicho yo, déjalo que entierre, no averigües más nada, como algunas cosas pasan, y sin embargo lo que dijimos, bueno, demos la intervención al medio ambiente y demos a conocer la noticia, para que no hubiera ninguna cosa, ocultamiento, exactamente. Entonces hay que darlo a conocer, que intervenga la autoridad de aplicación, que era la secretaría, el CODEMA era en ese momento, y después intervino Nación. Inmediatamente intervino Nación, y mucho después aparecen los vecinos autoconvocados. Por eso, es decir, si a uno no le interesara el medio ambiente, como algunos quieren achacarme, en ese momento yo no hubiera ni preocupado por ese camino. En lo social, en lo laboral, ¿cómo pudo reponerse Cinco Saltos? Porque este era un factor económico dentro de la localidad importante. Mucha gente sin trabajo, ¿no? Mucha gente, un impacto muy grande. Como fue dándose gradualmente, el impacto fue al principio, en los 96,
5. Además, fíjate el contexto de los 90, como era el país, el impacto fue terrible, fueron épocas durísimas para Cinco Saltos. Como gobierno, o como en este caso como intendente, lo que uno tiene que lo desvela, es decir, cómo planificás una ciudad para que no dependa de una actividad. Indupa fue el sustento de... Indupa tenía 1000 trabajadores en su mejor momento, ¿no es cierto? Entonces, de allí es que empieza a trastabillar toda la realidad, porque no está más quien era el sustento de la actividad económica. Entonces, la fruticultura también era importante, pero no tuvo no tanto. Claro. Lógicamente hay una cantidad de gente que trabaja en la parte rural, en la parte de fruticultura, que bueno, también sufrió sus avatares también. Así que bueno, realmente tiene una actividad comercial muy grande Cinco Saltos, una actividad comercial, ahora tiene una industria bastante incipiente, bastante interesante, con lo cual por eso nosotros tuvimos la visita la semana pasada del director de Comercio Exterior y que tiene que ver con el tema de parques industriales. Entonces nosotros estamos en el trámite porque hay muy pocos parques industriales habilitados en Río Negro. Entonces nosotros, de la mano de Luis María Puz, que es del gobierno de la provincia de Río Negro, realmente se ha puesto al hombro los parques industriales, y realmente hemos encontrado él un referente importante en esto de poder poner, lograr declarar los parques industriales a nivel provincial para después inscribirlo en el registro nacional, en el REPI. Y ahí tenemos acceso a los créditos que se necesita para hacer todas las obras intramuros que se necesitan en Cinco Saltos, en el parque industrial. Yo volviendo un poco, Liliana, a lo que fue la asunción, ¿no?, tuya como intendente de Cinco Saltos, ¿cómo fue que encontraste la ciudad de Cinco Saltos? Fue tu primer mandato, estamos hablando del 2011, ¿no? ¿Cómo la encontraste? Bueno, el 2011 era realmente caótica el estado de las finanzas, por un lado, porque teníamos, o sea, no hubo, yo lo que quiero que la gente alcance la dimensión que tenía, porque a nosotros no se nos entregó ninguna documentación cuando llegamos a la municipalidad. No hubo entrega de documentación, de balance, de presupuesto, inventario, nada de eso. Nosotros entramos a la administración sin ningún papel. ¿Quién era el intendente saliente? Patricia Echeverri, del PPR. Realmente, en ese sentido, era así. Uno, por supuesto, de alguna manera conocía la realidad porque estabas ahí, pero bueno, la realidad en realidad la conocés cuando tenés acceso a la documentación y todo lo demás. Nosotros teníamos 3 millones y pico de deuda con proveedores, empezaron a caer facturas de todos lados que no sabía de qué servicio se había prestado porque no había ni orden de compra, ni pedido, ni nada que se le pareciera. Entonces hubo que ordenar todo ese tema. Tuvimos lo que tiene que ver con el Fondo Sojero, como tantos municipios, 980.000 pesos, no estaba la plata, no estaba la obra, no se podía rendir, con lo cual corríamos el serio riesgo de que no pudiéramos seguir percibiendo ese Fondo Sojero, tan importante que es lo que nos sirve a muchos municipios para dar respuesta en lo que tiene que ver con la obra pública. Por supuesto ahí intervino, como éramos varios municipios de la transición que teníamos este problema, el gobernador inmediatamente nos dio una mano en ese sentido para poder hacer las gestiones ante el gobierno nacional para poder seguir percibiendo el Fondo Sojero. Lo que teníamos que hacer, hacer la denuncia penal para que se cumpliera con esa, digamos, con el tema de que no estaba ese dinero y poder seguir avanzando. Y eso es lo que de alguna manera nos destrabó para poder nosotros seguir percibiendo el Fondo Sojero. ¿Y cuál es un poco el balance de estos 2 años posteriores a esa crisis por ahí institucional que vivía Cinco Saltos? Mira, nos costó mucho, ya te digo, porque en eso que iba cuando hablaba del Tribunal de Cuentas, de esta crisis institucional que tenemos. El Tribunal de Cuentas tiene un presupuesto que está dado por la Carta Orgánica. Dice 24 sueldos de un concejal. Ese es el presupuesto del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se fija salarios que para cubrir, tienen que cubrir con ese presupuesto gasto de funcionamiento y salario, como corresponde a cualquier presupuesto. Yo no es que yo pago los sueldos o gasto de funcionamiento y le digo al gobernador, a ver, pagame los sueldos. Bueno, ellos pretendían que el Ejecutivo nos hiciéramos cargo de los sueldos de ellos y que el presupuesto de ellos utilizarlos en funcionamiento y todo lo demás. Yo le dije que no. Bueno, fueron hasta el gobernador, intercedieron por todos lados. Hoy por hoy no extienden una certificación en todas las rendiciones que nosotros hacemos con lo que tiene que ver con las rendiciones de educación, todo lo de mantenimiento de escuela, comedores, todo eso. Ellos no extienden ninguna certificación, eso está en conocimiento, por supuesto, de la provincia de Río Negro. ¿Por qué? Porque ellos no hicimos, de alguna manera no acordé eso que ellos esperaban. El presupuesto de ellos es uno y lo tienen que manejar así, no pueden fijarse sueldos porque no...